Vamos ahora a ver cómo analizamos la resistencia del muro en su dirección paralela, cuando el sismo llega a la estructura en la dirección longitudinal, en la dirección fuerte del muro. La norma establece dos procedimientos para hacer esta verificación. En la primera vamos a despreciar la contribución de la mampostería, entonces solamente calcularemos la resistencia de las columnetas, y en la segunda se va a considerar la contribución de la mampostería. Con el primer método, entonces analicemos dos posibles casos. Un caso A, cuando tenemos un muro bastante largo, de modo que fue necesario colocar columnetas intermedias. Y el caso B, cuando es un muro más corto y tenemos columnetas intermedias con la misma disposición, o sea, la altura de la columneta en la cara donde estoy viendo pues el muro. Este caso lo dejo para que analicemos cómo tendríamos que calcular la resistencia en este muro. A medida que veamos la metodología, entonces ustedes podrán hacer sus propias conclusiones. El caso A. Para el caso A se va a calcular el centroide del muro, ¿listo? Donde pues va a concentrarse o donde va a considerarse que baja la carga axial PU, y ahí mismo se considera que actúa el momento MU. Entonces esto se calculará en función del área y número de columnetas que hay en el muro y de un incremento de la carga PU causada por el momento actuante MU. ¿Cómo se calcula entonces esa fuerza axial actuante? Recuerden, el actuante, la PU. Pues con estas expresiones que me da la norma. Entonces con eso calculamos, con esta primera, la fuerza axial actuante o solicitada a compresión. ¿Listo? Y con esta expresión calculamos esa fuerza pero a tracción, las que están actuando en el muro. En ambas expresiones utilizamos la carga PU, que va a ser la que está bajando la fuerza axial de diseño solicitada a compresión en todo el muro, y este va a ser un incremento de esa fuerza axial sobre la columna de confinamiento causada por el momento solicitado MU. Estos efectos MU y PU van a tener que ser datos, los vamos a sacar del análisis, y evidentemente el momento MU en este caso sí tiene que considerar el efecto sísmico que se está generando en la estructura global, en toda mi estructura debido al peso de toda la estructura. Entonces aquí tenemos todos los parámetros que tenemos que utilizar. Cómo calculamos esta A, C sub T, que viene siendo el área total de las columnetas de confinamiento. Pues evidentemente sumamos todas las columnetas de confinamiento o el área de todas las columnetas de confinamiento, y esta sería el de la sección de solamente una columneta de confinamiento. Miremos esta última partecita, X sub I, X promedio y C sub T, no viene siendo otra cosa que el teorema de ejes paralelos, ¿listo? Para identificar pues en dónde está nuestra carga que vamos a utilizar para luego verificar la capacidad a flexocompresión de mi muro en la dirección paralela. Este sería entonces el caso en que consideramos esas columnetas en su cálculo. Ahora se tiene que cumplir, para decir que mi muro está chequeando, pues que la resistencia de las columnetas sea mayor que la carga a compresión que calculamos previamente, o este sería el caso para la verificación a tracción. Pues evidentemente esta condición está así porque aquí tenemos valores negativos, ¿listo? Entonces podemos decir en términos generales, para no confundirnos, pues que siempre calculamos o decimos que la resistencia tiene que ser mayor que la solicitación, hablar o considerar esto en términos de valor absoluto. Entonces cuando es así, pues
podemos tener esta misma condición que en el caso de la compresión. Ahora las resistencias, pues ya vimos en la parte inicial de esta clase que esa resistencia nominal a compresión y atracción de elementos de confinamiento se calculan con estas expresiones. Ya las analizamos previamente. Entonces solamente la diferencia aquí está en que las fuerzas actuantes se calculan o esa fuerza última compresión y fuerza última atracción consideran un incremento en ese valor debido a la acción de mi momento MU. Y ahí está la interacción de flexocompresión para este chequeo. Listo, que quede claro. En esta primera parte calculamos lo que actúa la solicitación en el muro y por acá la resistencia. Para la compresión, entonces recuerden, la resistencia nominal se reduce por un factor de 0.65 y para tracción por un factor de 0.85, según los factores que inicialmente vimos. Ahora, en un caso mucho más sencillo, cuando tengamos un muro corto en el que solamente tengamos una columneta en el extremo, en cada uno de los extremos y la disposición de las columnetas pues sea la misma, o sea tenemos un muro simétrico, el cálculo de las solicitaciones a compresión y atracción por fuerza axial se reduce a estas expresiones. ¿Listo? Igual calculamos un incremento de la carga debido a la acción del momento MU, pero ahora es mucho más sencillo, va a ser el momento MU que se calcula del análisis dividido la longitud del muro que está medida centro a centro de columnetas. En este caso es porque hay simetría, en el caso anterior es porque hay que ver cómo están localizadas las columnetas. Ahora, el segundo método, que va a ser teniendo en cuenta la contribución de la mampostería, pues se tiene que verificar que el momento MU que acompaña la carga axial PU cumpla esta condición. Tiene que ser menor o igual que la resistencia nominal reducida por el factor phi correspondiente para esta verificación. Esa resistencia nominal a flexión se obtiene teniendo en cuenta la interacción entre momento y carga axial, de acuerdo con los principios del D5.1 y 6 y el D10.7.3. ¿Listo? La idea es que tienen que calcular un diagrama de interacción del muro empleando el coeficiente de reducción de resistencia. ¿Listo? O sea, aquí vamos a asumir el muro como un material homogéneo y con eso calculamos el diagrama de interacción. Bueno, la idea o lo que va a quedar para ustedes es que hagan esta verificación. ¿Listo? Que hagan el procedimiento, que saquen el procedimiento que se tiene que hacer en esta verificación. Esto ya lo hablaremos o lo dejaré especificado en el Classroom cuando se entregaría. De nuevo, pero lo hablaremos más detenidamente en la clase. Entonces, sin embargo, pues a modo de recomendación, y por eso lo expliqué, pues mucho más fácil seguir la metodología 1. Pero cuando nuestros muros no chequeen y es difícil que esta verificación de acá no se dé, pues entramos a utilizar esta segunda, donde estaremos considerando la contribución de la mampostería, es decir, aumentaremos su resistencia. Pero ya veremos con los resultados de nuestra modelación que nuestros mayores efectos van a estar con el cortante. La mampostería, la flexión usualmente va a estar con un margen de seguridad bastante amplio.